Hay muchos lugares de nuestra provincia de Buenos Aires que lo único que hay es salud pública. Aprovechamos de alguna manera la pandemia para sentar las bases de una transformación del hospital. Perdimos colegas, enfermeros, gente que veía morir. Bueno, uno le puede pedir a un trabajador que sea responsable y que haga bien sus cosas, pero nadie le puede pedir que sea un héroe. Todo lo que se invirtió en la pandemia quedó en Moreno, quedó en el hospital. Éramos 8 en el 2020, acá en este mismo laboratorio, y ahora somos más de 500, 600 personas. Así como era de dinámico el tema del coronavirus, también fue dinámica mi vida a nivel familiar y profesional. Pasa tu vida en tu barrio y en el centro de salud y es un equipo que te conoce. Podemos brindar una atención que hace 3, 4 años no se podía brindar. Muy, muy importante los voluntarios. Yo tenía politraumatismo. Para mí la salud pública es una ética de trabajo. Por sobre todas las cosas es una oportunidad de acompañar personas que están sufriendo, que están padeciendo. Me salvó la salud pública. El sistema de salud argentino busca garantizar el acceso gratuito a la atención médica a todos los habitantes del país. Muchas veces desatendido y poco valorado, el sistema de salud pública se sostiene en un sistema solidario. La pandemia del COVID-19 sacudió fuerte las estructuras y el sistema de salud público que ya existía y obligó a repensarlas y fortalecerlas en varios sentidos. Vamos a dedicar este capítulo de SIC a conocer el sistema de salud pública de la provincia de Buenos Aires y a escuchar a quienes lo utilizan y a quienes están dedicados a sostenerlo. La gente que es usuaria del sistema público de salud necesita que el acceso a los servicios sea más sencillo y ameno. En este sentido, la provincia anunció un plan quinquenal de salud para que los municipios estén coordinados en la red bonaerense de atención integral y cuidados de la salud. El objetivo es igualar a las instituciones en todo el territorio, fortalecer los servicios y hacer posible que las personas que viven en lugares alejados o en municipios chicos y con pocas especialidades puedan solicitar turnos sin tener que viajar. Creo que desde que empecé a estudiar, mis primeras veces que me senté en la facultad, pensé en esto. Pensé en trabajar para la comunidad, trabajar en la comunidad y trabajar para las personas que no necesariamente tengan recursos económicos para acceder a la salud y que la salud sea una salud de excelencia sin necesitar que de eso decante algo económico. Entonces, para mí la salud pública es una ética de trabajo. Tocó en el área que nos respecta y en lo que fuimos formados, estar involucrados en primera persona en la atención de los pacientes. Fue todo un reto para el hospital, pues no teníamos terapia intensiva. A raíz de todo lo que se generó en el contexto de la pandemia, bueno, se creó el servicio de terapia intensiva, que ahora forma parte del hospital, forma parte de lo que nosotros día a día hemos podido vivir. Entonces ha quedado como un servicio anexado al hospital. Perdimos colegas, enfermeros, gente que veía morir, diciéndome no me entubes, redoblar guardias, aislarnos de nuestra familia. Pero creo que más allá de eso,
Todos le pusimos el corazón y haciendo hasta 72 horas, pero lo logramos. Sí, fue duro, pero crecimos como servicio, logramos ir paso a paso, cayendo con mejores estrategias, buscando día a día cómo hacer. Y acá estamos. Fue bastante difícil, sí, es cierto, pero creo que con el recurso humano que tiene el hospital se fue, por así decirlo, solventando algunas necesidades que supimos que podíamos resolverlo con el recurso humano. Tuvimos algunas falencias, como todos los hospitales, pero se lograron solventar, ¿no? en todo el sentido. Voy a hablar ahora con Emanuel Álvarez, que es el director de aquí del Hospital de Moreno, sobre lo que dejó la lucha de la pandemia en infraestructura y en recursos humanos. Contanos, Emanuel, ¿de qué se trata este espacio que estamos ahora en el Hospital de Moreno? Bueno, este espacio es el área de consultorios externos de atención ambulatoria de los pacientes. Yo te contaba, Luciano, que todo esto en tiempos de COVID fueron salas de internación de COVID por la necesidad que teníamos de atención. Bueno, por suerte atravesamos la pandemia y hoy volvió a ser una sala de consultorios, un espacio de consultorios externos donde tenemos nefrología, una unidad de cuidados, digamos, de nefrología, con nefrólogos que antes no teníamos, con un programa de salud renal que antes no teníamos, con consultorio de especialidades que pudimos reforzar, que siempre fue muy deficitario en este hospital durante muchos años y que aprovechamos de alguna manera la pandemia para sentar las bases de una transformación del hospital en función de las necesidades que tiene la comunidad de Moreno. Durante la pandemia internaban efectivamente acá en los Nosotros pasillos. Todo esto le decíamos el área COVID, la sala COVID, internábamos pacientes COVID. No sé si recordás, Luciano, que nosotros en Moreno tuvimos el primer brote comunitario con un chico que vino de Estados Unidos, que estuvo en un cumpleaños de 15, en una fiesta de 120 personas, vimos el poder infeccioso del virus, contagiando a prácticamente 26 personas. Se murió el abuelo de ese chico. Exacto, se murió el abuelo. Y nosotros teníamos la necesidad urgente de internar personas. Bueno, se usó este espacio, ¿no? Recordá que el Hospital María Inundación de la Vega es el único hospital para prácticamente 500.000 personas. Así que tuvimos que readaptar al hospital en función de la necesidad de lo que era la pandemia. De todo lo que tuvieron que desplegar para afrontar la pandemia, ¿qué otras cosas te parece que quedaron? Y yo llegué el 19 de febrero del 2020 por primera vez a este hospital. El 15 de marzo tuvimos este brote comunitario. En ese momento nuestra gran preocupación era qué íbamos a hacer con los pacientes que veíamos en todo el mundo infectados por COVID, que necesitaban una terapia intensiva, es decir, que necesitaban respirador. Nosotros teníamos 8 camas para todo el municipio de Moreno y hicimos crecer por la necesidad de ese momento, con el apoyo del Ministerio de Salud de la provincia, por supuesto, con la conducción del Ministerio, en 54 camas de terapia intensiva con 54 respiradores, que en ese momento teníamos 8. Eso fue, por supuesto, progresivo y, por supuesto, esa estructura hospitalaria, esas camas de terapia intensiva, esos respiradores quedaron en el hospital y en el hospital modular, que se hizo especialmente para la pandemia COVID, pero que hoy en día está en funcionamiento con pacientes internados en cuidados generales y cuidados críticos, con lo cual todo lo que se invirtió en la pandemia quedó en Moreno, quedó en el hospital. Nosotros teníamos un déficit muy importante durante muchísimos años, durante décadas en Moreno, por la cantidad de personas que hay, para atender los pacientes de la emergentología, los politraumatismos, las enfermedades agudas, y la mayor parte, históricamente en Moreno, siempre se derivó todo, por no tener camas de terapia intensiva, por no tener respiradores. Hoy tenemos camas, tenemos respiradores, tenemos más camas de terapia intensiva, tenemos el hospital modular y con lo cual podemos brindar una atención que hace 3-4 años no se podía brindar.
El año 2019 fue el año de menor inversión en el sistema de salud pública de la provincia de Buenos Aires. Esto se volvió evidente en el decaimiento de la infraestructura y de los servicios. Cuando en el año 2020 se desató la pandemia, era evidente que el sistema de salud iba a enfrentar un desafío y por eso fue muy importante generar inversiones para infraestructura hospitalaria y también para los servicios. Ahora en el año 2023 la inversión en salud pública es de más de 540.000 millones de pesos, lo que representa un aumento del 44% respecto del año 2020. Al principio de la pandemia se percibió una necesidad sentida de especializaciones en cuidados críticos de enfermería. Surgieron diversas especializaciones en cuidados críticos. Dentro del hospital se creó una unidad de docencia e investigación de enfermería, propia enfermería, que antes de la pandemia no existía, para poder hacer la inducción y la capacitación del personal ingresante. Y también dentro de esta unidad de cuidados críticos se creó una unidad propia de capacitación in situ para el personal también, que ingresa a la UTI sin tener conocimientos previos en cuidados críticos. Así como era de dinámico el tema del coronavirus, también fue dinámica mi vida a nivel familiar y profesional. ¿Sí? Hubo muchos cambios. Me surgieron miedos de contagio a mis hijos. Era lo que más miedo tenía, de no contagiarlos. Mi hermano, en la segunda ola de la pandemia, tuvo coronavirus, ingresó acá al hospital, primero a clínica, y después se complicó en la parte respiratoria e ingresó acá a la terapia intensiva, que es el lugar donde yo trabajo y que en su momento yo hacía enfermería asistencial. Así que a veces me tocaba cuidarlo a él. En realidad generalmente trataba de estar todo el día acá dentro del hospital, pero por una cuestión de contención emocional hacia él. Me veía y se sentía mucho más tranquilo. Estuvo 9 días acá en la terapia intensiva y 4 días antes y después en las salas de clínica. Tenía un síndrome de estrés respiratorio severo y lo tuvieron que sedar, dormir e intubar. Fue algo bastante preocupante y doloroso. Yo acá dentro de la UTI, como está la residencia de enfermería, tenía un lugar, un estar de enfermería y me había traído la reposera. Trataba de quedarme la mayor cantidad de tiempo posible. Solamente iba en la instancia para ver a mis hijos, bañarme, comer algo y volver. Después estaba la mayor parte del día acá adentro. Si bien fue algo doloroso, yo es como que me siento agradecida de estar justamente acá en este lugar y que haya tenido la internación en mi lugar de trabajo, porque lo pude acompañar. El lugar de la terapia intensiva es un escenario totalmente desconocido y bastante hostil para todas las personas, y que siempre es bueno que tengan a alguien familiar, caras conocidas, familiares en donde puedan apoyarse. Hace años que va disminuyendo el ingreso de pediatras y médicos clínicos al sistema de salud. Otras especialidades parecen ser más tentadoras desde lo económico y eso se vuelve determinante para quienes estén formándose. La Sociedad Argentina de Pediatría manifestó su preocupación por la cantidad de vacantes sin adjudicar en las residencias de la especialidad a nivel nacional y provincial. Mejorar las condiciones de trabajo y formación para los y las profesionales de salud es una condición importante para mejorar la atención. Ahora estamos en un lugar de simulación que se generó por la necesidad sentida que hubo en la pandemia de capacitación continua. Y es un lugar de simulación para los residentes de enfermería en cuidados críticos y residentes de enfermería en cuidados del adulto. También para los de las tecnicaturas de enfermería y para el personal que ya está inserto en el sistema de salud. No había mucho personal especializado y como anteriormente te decía, las especializaciones eran pagas o había acceso a determinado número de becas
por lo cual, bueno, se generó esto desde el Estado. Esto es público, tiene acceso libre y gratuito todo el personal, se asegura de que la capacitación sea un derecho. Nosotros con la residencia de enfermería en cuidados críticos lo que hacíamos era capacitar a todo el personal de salud en la colocación y retiro del equipo de protección personal junto con el servicio de infectología, también el lavado de manos, capacitamos a kinesiólogos, médicos, camilleros, personal de limpieza y también se capacitaba o se hacía la inducción del personal ingresante que no tenía conocimientos en cuidados críticos dentro del servicio in situ, en conjunto con la residencia. Estoy ahora en la Universidad Nacional de San Martín y voy a hablar con Juliana Casataro, que es la directora del proyecto ARVAC, la vacuna que se está desarrollando en Argentina contra el coronavirus. Nosotros habíamos trabajado en vacunas, pero cuando nos preguntaban, sabíamos que no en coronavirus, que necesitábamos poner a punto un montón de técnicas, que se necesitaba muchísimo financiamiento, una decisión política muy fuerte. Y entonces hubo un llamado Ideas Proyecto, que era por $100.000 en ese momento, en el 2020. Nosotros ahí propusimos humildemente que en este laboratorio íbamos a buscar prototipos de vacuna y poner a punto diferentes técnicas para desarrollarlas. Para evaluar esos prototipos. Eso es una parte muy chica de todo lo que es un proyecto de vacunas, es el principio. Pero sí, eso sí sabíamos que lo podíamos hacer con la experiencia previa. Nosotros ya veníamos a trabajar a nivel preclínico, habíamos trabajado con muchas empresas. Sí, nuestra visión fue, lo que hagamos acá en el laboratorio tiene que poder ser transferido. Entonces, la plataforma que nosotros elegíamos, teníamos que buscar una que tengamos la capacidad instalada en Argentina industrial para producir después eso. ¿Qué relación encontrás entre toda esta investigación que nos estás contando y la gran desesperación en la que entró el mundo en relación a encontrar soluciones sobre el COVID? No, bueno, yo creo que la pandemia fue una bisagra para todos, para darnos cuenta de cosas que había que tenerlas, como eso te digo, haberlas pensado de antes, haber tenido la importancia de tener los sistemas tanto de salud como de investigación y desarrollo a largo plazo, digamos, que vos no podés hacer de un día para el otro podés más o menos fortalecerte, pero no podés hacer de un día para el otro cierto tipo de cosas. O sea, creo que volvió, porque me parece que antes de eso estábamos en un momento donde lo único importante me parece que era la tecnología, más que nada todo el tema de internet, fue muy importante en la pandemia. Me parece que la pandemia volvió a poner en juego la importancia de la salud, del desarrollo científico y tecnológico. La importancia de los países que la tenían y cómo eso después tuvo una importancia económica para esos países, una importancia en la toma de decisiones. O sea, creo que todos nosotros, la sensación esa de tener que quedarnos esperando que nos den lo que les sobraba, creo que no lo saca a nadie. ¿Cuánta gente trabaja, Juliana, en el desarrollo? Ahora la verdad que eso es uno de los grandes orgullos, es que éramos 8 en el 2020, acá en este mismo laboratorio, y ahora somos más de 500, 600 personas, que de todos los tipos tanto de ideologías como... todo el mundo se sumó a este proyecto con una generosidad y todo el mundo de todo lo que veíamos es... por ejemplo, ahora los que están haciendo el fase 2-3 son los mismos médicos clínicos que hicieron el ensayo de Pfizer en Argentina. Creo que, y después, no sé, en todas las etapas hubo gente que dijo, sí, yo me quiero sumar porque todo lo que sabemos lo quiero aportar ahora que sea algo para nuestro país, ¿no? Claro, porque Pfizer ensayó acá, en el hospital militar. Sí, bueno, Pérez Mar, que es el investigador principal, es uno de los investigadores que armó ahora todos los sitios. Lo interesante y también muy lindo de este proyecto es que ahora tenemos sitios donde reclutamiento Salta, Córdoba, Mar del Plata, La Plata,
Aunque está federalizado, digamos. Claro, entonces la gente toda cercana ahí, Buenos Aires y Gran Buenos Aires, se puede anotar en la página esta que les cuento, arbac.com.ar, y bueno, los pueden ir a ser voluntarios. Ahora es muy, muy importante los voluntarios. Es Juliana que vengo conversando ya desde hace tiempo con mucha gente vinculada a una ciencia que se desató, no es que se desarrolló, sino que se desató vinculada a la pandemia. Es como que hay un mundo científico que está revitalizado, lo estábamos charlando recién. Sí. ¿Qué sentís vos personalmente de estar participando en un proyecto que tiene que ver con que tengamos una vacuna en Argentina desarrollada acá en el lugar, hecha en el lugar? ¿Qué sensación personal tenés? No solamente tu sensación profesional. Y personal mucha. Realmente es uno de los proyectos, a mí me cambió totalmente. O sea, ya venía trabajando en esto, pero yo estoy 100% en esto personalmente. O sea, pasó a ser parte de mi vida totalmente, porque era un gran deseo, o sea, siempre fue un gran deseo poder, o sea, que nuestro conocimiento, lo que estemos haciendo, se transfiera a algo en la sociedad, y bueno, en algo como vacunas, y aparte todo lo que aprendimos y lo que estamos, toda la gente, o sea, realmente, no sé cómo explicarlo en palabras, pero sí, es un antes y un después. Yo entiendo igual que mucha gente piensa, bueno, tardaron 3 años ahora, si Pfizer tardó 1, yo veo los comentarios y entiendo que es una pregunta lógica o válida, pero es importante que la gente sepa que este tipo de proyectos es de mediano y largo plazo. Hacer una vacuna con todo lo que se está evaluando, todas las fases, transitarlas, desarrollarlas, todo el desarrollo, es muy, muy difícil. Si uno no tiene todos los ensayos de antes y todo el camino armado, hacerlo en un año. Esto de la pandemia fue récord y fueron monstruos los que pudieron hacerlos. O cosas más chicas, el ejemplo de Cuba, pero Cuba ya tenía 30 años para atrás de hacer sus propias vacunas, con lo cual tenía todo el proceso andando, el camino. Entonces, para Argentina, sí creo que fuimos rápido para un desarrollo que se sabe que generar una vacuna se tarda 10 años promedio hacer, o nunca se llega. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué es lo que pensás que va a pasar una vez que termine la fase 2-3 en la que estamos? Sí. Bueno, nosotros la idea es, termina el último voluntario, analizamos los datos, se presentan en ADMAT y depende, obviamente si son buenos, se pide el registro de la vacuna. Ya Casarat tiene 5 millones de dosis ya hechas del producto. Y bueno, ojalá que el Ministerio de Salud de Argentina, en este momento son los ministerios los que tienen que comprar, que compre la vacuna para administrar a los que se necesitan, ¿no? O sea, ya se hicieron 5 millones que pueden ponerse a la venta si se aprueba todo esto que estamos hablando. Pero bueno, todo es condicionado, obviamente, a los resultados, a registro, sí. O sea que va a ser una vacuna que se va a inocular el año que viene, probablemente. Ojalá que sí. Bueno, estamos en el SIC de la Matera, que es un centro de integración comunitaria. Los centros de integración comunitaria nacen en el sur con una idea de Alicia Kirchner en su momento de llevar adelante centros que permitan poner juntos diferentes ofertas del Estado en el barrio. Entonces, que tenga una mirada sobre el bienestar de la población que no sea sectorizada, de acuerdo a si es la Secretaría de Desarrollo Social, de Salud, de Obras, sino que de alguna manera es la representación del Estado de la forma más diversa en un barrio. Y en este SIC funciona nuestro Centro de Atención Primaria de la Salud de La Matera, que lo que tiene es un equipo interdisciplinario, tiene equipos médicos, equipos de licenciadas en obstetricia, de psicólogos, promotores de salud y demás especialidades que se encargan de cuidar la mayor parte de las necesidades sanitarias del barrio. Por un lado, trabajar mucho en lo que es prevención de salud. Ahora estamos trabajando mucho en lo que tiene que ver con cuestiones de descacharreo de dengue, por la epidemia de dengue que tenemos en el país.
pero permanentemente tratamos de estar afuera del centro de salud, digamos. No esperar a la gente que vengan al centro de salud, sino tratar de identificar las necesidades antes, en lo posible evitar que la gente se enferme, hacer promoción de salud, y si la gente se enferma o necesita algo, detectarlo rápidamente. Y cuando vienen al centro, de lo que se encargan los centros de atención primaria es justamente llevar adelante la estrategia de atención primaria que busca resolver el 80% de las necesidades sanitarias de las personas. Trabajando bien atención primaria uno tiene la posibilidad de detectar precozmente situaciones, resolverlas y obviamente cuando tenemos alguna necesidad de articular con alguno de los dos hospitales que tenemos en Quilmes, tanto el Hospital de Quilmes como el de Solano, bueno, aceitamos nosotros esa articulación para que el paciente no tenga que andar girando, peregrinando, golpeando puertas, sino que ya vaya con un turno, que lo esté esperando tal doctor, en tal horario y en tal lugar. Lo que muchas veces intentamos no es solamente lo que es la atención en consultorio, sino hacer un montón de tareas comunitarias, como puede ser una salida a barrio para hacer una campaña de vacunación, como puede ser proponer espacios de actividad física, actividades grupales para el acompañamiento de las personas en diferentes situaciones de salud, como pueden ser enfermedades crónicas, como pueden ser situaciones más de salud mental. Cuando hablamos de trabajo interdisciplinario, acá trabajan nutricionistas, médicos, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, obstétricas. Bueno, es todo un equipo que enfermeros, promotores de la salud, incluso los administrativos, que estamos pensando en conjunto y en cotidiano, bueno, cómo mejorar la salud de la población y la salud del barrio. El centro de atención primaria es el lugar que resuelve las necesidades sanitarias más cerca de donde vive la gente. Entonces, teniendo buenos centros de atención primaria con buena capacidad de respuesta, es lo mejor que nos puede pasar, porque digamos, todas las personas querrían resolver sus problemáticas de salud a 5 minutos, 10 minutos de donde viven, y además hacerlo con un equipo de salud que te conozca de cuando eras chica porque te controlabas cuando eras bebé ahí, te diste tus vacunas en el centro de salud, en algún momento fuiste al centro de salud para que te den pastillas anticonceptivas, elegir el método que vos quieras, y por ahí el día de mañana si decidiste ser madre te controla el embarazo y después nació tu bebé y después vos te volviste más grande. Digo, pasa tu vida en tu barrio y en el centro de salud y es un equipo que te conoce. Bueno, la principal problemática de salud que nosotros tenemos son algunas enfermedades que son por ahí más estacionales. Hay una enfermedad que es muy prevalente en los niños y en las niñas, que tiene que ver con las enfermedades respiratorias de las vías bajas, que en general es una enfermedad más del invierno, y que es lo que produce las bronquiolitis, los broncoespasmos. Bueno, en eso tenemos muchísima demanda, especialmente entre los meses de abril y septiembre, octubre. Después lo que nosotros tratamos de hacer en todas las atenciones programadas, todos los controles de niños sanos. Entonces, digamos, a todas las edades, una vez por año, depende de la edad, pero una vez por año, a partir de los 3 años, se les pide que hagan su control de salud a los niños, a las infancias, y entonces digamos, lo que tratamos de generar son instancias o jornadas para que esos controles realmente se cumplan. En personas adultas hay una fuerte prevalencia que tiene que ver con las condiciones de salud de la población, tanto en la materia como en otros lugares, pero que tiene que ver con la alimentación, con los hábitos y demás, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Todo lo que tiene que ver con diabetes, hipertensión, que son enfermedades muy prevalentes, que tienen que ver con las condiciones de vida y que también tenemos muchísima demanda para esas especialidades. Este tipo de espacios son muy importantes porque es la representación del Estado municipal en el barrio, donde pueden garantizarse todos los derechos en este lugar, o por lo menos vehiculizar las necesidades que se tengan. Por sobre todas las cosas es una oportunidad de acompañar situaciones donde hay personas que están sufriendo, que están padeciendo, y es poder generar espacios donde se pueda contener, acompañar, sostener, en algunos casos tratamientos y en otros casos, digamos, también la escucha para justamente personas que no la están pasando del todo bien. Y sin duda, digamos, que sea pública es un derecho para las personas, es una necesidad de que se amplíen las propuestas, de que se amplíen los proyectos porque la gente lo necesita, digamos, ¿no? Y que uno tenga un mejor acceso a determinadas cosas porque supuestamente tiene mayor poder adquisitivo, eso no tiene ningún sentido si nosotros queremos una sociedad más igualitaria o si queremos una sociedad con más justicia.
En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotiza y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Y estamos a su disposición. Muchas gracias. ¿Listos? Listos, vamos. ¿Sería esta acción la llave para despertar al pueblo? ¿Qué parte de pasar desapercibido no entendiste? Esto se puede poner peligroso. Roja. Dale. La nueva Wave. 3 años de garantía, bajo costo de mantenimiento, valor de reventa. Esta moto te dura fácil 20, 25 años. Paremos la moto. Si esta máquina dura 20 años, no hay que ser Pitágoras para saber que el que la va a manejar soy yo. ¡Nos llevamos la gris! Nueva Honda Wave. Una decisión inteligente. Honda. Santander. Una tarjeta exclusiva para los que viajan. Para todos los que viajan. Una tarjeta para todo el mundo. Pedí la tuya. Pedí la del Santander. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el martes, con Mi Carrefour, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de tabletas de chocolate, quesos crema y shampoo. Además, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de galletitas, yogures y sopas. Compra también en carrefour.com.ar. El Instituto Nacional de la Música y el Ministerio de Cultura de la Nación abren la convocatoria de Fomento a la Música 2023. A través de un presupuesto común que alcanza los 200 millones de pesos, la edición 2023 tendrá 2 etapas. La primera, de 100 millones de pesos, pondrá a disposición 700 apoyos distribuidos federalmente para realizar giras, conciertos, audiovisuales, grabaciones y publicaciones de fonogramas. Inscripción del 28 de abril al 12 de mayo. Participan grupos y solistas de todas las provincias que estén inscritos en el Registro Único del INAMU previo a la convocatoria. Presenta tu proyecto en inamu.musica.ar. Ledesma presenta Azúcar Rubio Mascabo. Más puro, más real, más rubio, más cabo. Ahora tus días, disfrútalos con más sabor y todo el aroma. Próbalo. El año 2019 fue el año de menor inversión en el sistema de salud pública de la provincia de Buenos Aires. Esto se volvió evidente en el decaimiento de la infraestructura y de los servicios. Cuando en el año 2020 se desató la pandemia, era evidente que el sistema de salud iba a enfrentar un desafío y por eso fue muy importante generar inversiones para infraestructura hospitalaria y también para los servicios. Ahora en el año 2023 la inversión en salud pública es de más de 540.000 millones de pesos, lo que representa un aumento del 44% respecto del año 2020. Voy a hablar ahora con Nicolás Krepla, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, sobre las transformaciones que hubo que hacer en el sistema de salud a partir de la pandemia. Ni bien empieza la pandemia, acabamos de asumir, y los primeros días, antes de que hubiera casos, había como una situación de, bueno, me imagino yo que en la cabeza de un profesional de la salud debía ser, viene una pandemia y voy a estar solo en el hospital, sí, y no tengo ni barbijo ni camisolina. Ahora, como rápidamente la provincia consiguió todas esas cosas, empezamos a llenar los hospitales de insumos, de equipamiento,
ahí los hospitales, hubo un orden interno en los hospitales. Y a mí lo que me gusta pensar es que instituciones tan rígidas como un hospital, tan constituido, tan fuerte, se transformaron en algo plástico. Cambiaron sus prácticas de todos los días. El que era traumatólogo, que solo hacía las cuestiones traumatológicas, se puso a organizar una guardia para hisopar personas. Se movió todo. Digamos. Todo. Se capacitaron, se incorporó muchísima gente. Los recibieron bien y adaptaron los hospitales así grandes y con muchos años, son pabellonados. Está el servicio de cada especialidad. Cambiamos todo, hicimos hospitales por niveles de complejidad. Y todo eso son cambios estructurales que por ahí demoran décadas en hacerse, se hicieron en días. Nosotros sabíamos que las personas mayores de edad, los más de 60 años, 55, 60 años, tenían más riesgo de morirse. Entonces, le dimos una dispensa, podían tomarse la licencia y no venir. Ahora, casi todos los jefes de servicio... O muchos que no, claro. Casi todos los que conducen los equipos tienen esa edad. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho si efectivamente se tomaban la licencia que tenían derecho a tomarse para cuidarse y no morirse? No hemos podido llevar adelante los hospitales porque los más jóvenes se sienten conducidos por estas personas con quienes se formaron. Y decidieron quedarse, y muchos fallecieron. Y es como... Bueno, uno le puede pedir a un trabajador que sea responsable y que haga bien sus cosas, pero nadie le puede pedir que sea un héroe. ¿Qué es lo que quedó en términos de infraestructura para el sistema público de salud de la provincia de lo que fue montado en ese momento para la pandemia? Bueno, todo. Axel, me acuerdo que habíamos asumido, y empieza la pandemia, él tenía 4 ejes, decía salud, educación, producción y trabajo, los ejes de la gestión de él. Pero se tuvo que volcar casi todo en salud al principio. Entonces él me decía, seamos estratégicos, que cada peso que pongamos sea un peso que quede. Entonces todos los hospitales modulares que se hicieron, o el arreglo de las terapias intensivas, todo eso está hoy. Y hoy nos permite tener, en los hospitales modulares estamos armando todo un sistema de rehabilitación que antes no existía. En las terapias intensivas que crecieron muchísimo, se triplicaron las camas y ahora tenemos respiradores, equipamiento. No solo nos permite tener más camas de terapia intensiva, sino que después nos pusimos a arreglar los quirófanos y nos permite operar más, porque antes un cuello de botella para la cirugía era que el postquirúrgico a veces va a terapia. Entonces, ahora tenemos la posibilidad en muchos hospitales de estar esperando a la tarde también hacer más de un turno de cirugía, porque hay más camas disponibles en terapia. Así que todo eso está quedando. Sí, lo que nos pasó es que hubo zonas de los hospitales que no se pudieron intervenir, que venían de 4 años de que no haya obras de reparación y mantenimiento, y 2 años de pandemia donde no pudimos arreglar salas de internación, o laboratorios, cosas que no se pueden intervenir porque no podíamos bajar el nivel de trabajo, y que están ahora en obra. Hoy estamos en obra de mantenimiento de todas las cosas que por muchos años estaban abandonadas y que en la pandemia no pudieron ser atacadas tampoco. Nicolás, ¿qué estamos viendo acá? Porque está una obra, ¿no? Sí, este es un hospital muy antiguo, es el Lucio Meléndez en Almirante Brown, tiene 115 años, y esta es la sala de internación de clínica médica, era una sala de internación pabellonada, tenía 2 salas con 15 camas, una al lado de la otra, como un regimiento, y bueno, estaba muy viejo. Además tuvo un hundimiento del piso, así que nosotros tenemos todo un proyecto de innovación de todo el hospital, hay toda una zona nueva y una zona vieja, queremos que toda la zona vieja pase a ser como la zona nueva. Pero bueno, esta parte fue la que peor estaba, se hundió el piso, así que estamos avanzando, estamos a 3 meses de terminar la obra, en la cual tenemos ya habitaciones que son individuales o de 2 camas, con baño individual cada uno de ellos, que es como tienen que ser en este momento la sala de internación. Esto nos va a permitir tener no solamente tener lugar de aislamiento natural para poder aislar a los pacientes, sino también mucha más dignidad en la atención. Eso para el paciente es bueno y para el trabajador también. La verdad que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores de la salud. ¿Nos mostrar un poco? Sí, vamos a recorrer. El 13 de octubre de 2020 yo estaba comprando pan en mi barrio de Villa Sala. De repente aparecieron unos motochorros que me agarraron la riñonera para sacarme el celular y me arrastraron a 1,5 cuadras de donde yo estaba comprando hasta la calle, y es donde justo pasa mi vecino con el auto, a él le disparan y entonces, claro, del susto del disparo, porque él estaba justo con su mamá, y para salvar obviamente la que estaba su acompañante,
después de apretar el freno, apretar el acelerador y sigue de largo y pensaba que al principio se había llevado puesto a los motochorros, no a mí. Cuando él salió del auto y vio que los motochorros se habían levantado, se dio cuenta que yo estaba en el piso y no lo podía creer que había pasado a su vecina de encima, ¿no? Porque somos vecinos. A mí me resultó raro porque siempre sentí que fue otra persona que le hubiese ocurrido el hecho. A pesar de yo verme en cámara, es como que aún no caía enfrente de que ante el hecho que me había ocurrido tal cosa, a pesar de estar en el hospital, estando vendada, todo con los yesos y esas cosas, como que no caía en lo que me había pasado, porque yo estaba en una escena y es como que de repente salté a otra. Muchos de los hechos son los que me contaron más que nada mis vecinos, bueno, acá en el hospital, los policías y mi familia. Pero yo parte del hecho no recuerdo muy bien de lo que me pasó. Después de que llamaron a la ambulancia, que tardó 33 minutos en irme a buscar, me llevaron en la ambulancia con un operativo policial alrededor y entramos acá en el hospital de Moreno, que es donde me atendieron de urgencia, me llevaron directamente al quirófano por una situación de que yo tenía politraumatismo. Había ingresado, al haber sido atropellada a la mitad del cuerpo por el auto, me hicieron ingresar rápidamente al hospital. Me hicieron la operación del vaso, por lo cual me lo tuvieron que sacar porque ya había explotado. También de los intestinos me tuvieron que hacer varias fisuraciones para tratar de que la hemorragia se estaba produciendo internamente en varios órganos internos para tratar de aliviarlo. Y también, bueno, el tema de las costillas y del brazo, que tuvieron que hacerme poner vendas y tratar, bueno, lo posible, poner algunos artefactos para evitar que el hueso se siguiera moviendo de lugar y dañaran otros órganos internos. Estuve internada casi 1 mes y medio en el hospital y encima en pleno pico de pandemia, cuando estaba el COVID a full y era como que solamente podía ingresar un integrante de la familia mía para poder estar conmigo acompañándome durante el proceso de curación. Cuando desperté acá en el hospital no entendía nada porque yo estaba comprando y en un momento es como que salté al hospital porque yo aquel día estaba por desayunar y estaba por irme a buscar trabajo porque me había quedado sin empleo y es como que desperté en otro lugar donde no esperaba despertarme. Por suerte los médicos me trataron bien y bueno, de paso no contaron al principio de lo que a mí me había ocurrido, esperaron una o 2 semanas para contarme lo que a mí me había ocurrido porque no querían tratar de estresarme mucho con el tema de lo que me había pasado, porque quizás iba a ser un show muy impactante para mí. Habían como 40 equipos médicos para atenderme porque vinieron tantos practicantes de la UBA y de otras universidades. Estaban también los médicos que ya estaban atendiendo acá en el hospital e incluso también vinieron médicos jubilados para atender mi caso porque tenían que reconstruir nuevamente a una persona que había sido atropellada por un coche y tenía tanto órgano, hueso, tejido todo roto. Por lo tanto, es como que volver a reconstruir nuevamente desde cero. Me salvó la salud pública porque yo en aquel momento no tenía obra social y me atendieron muy rápido. Sobre todo, bueno, por cómo estaba, o sea, la ambulancia se tardó mucho tiempo en venir a buscarme y hasta que el accionar rápido del hospital a decidir en llevarme al quirófano de urgencia fue la decisión que pudieron tomar correctamente, por decirlo de una forma, porque si no es como que si tardaban más tiempo hasta tomarme el estudio de tomografía y todas esas cosas para sacarme las placas, es como que iba a pasar mucho tiempo y hubiese sido fatal para mí. Es un récord que el 8% del presupuesto destinado a la salud se gaste en sistemas de imágenes, infraestructura para los centros de atención primaria, servicios y ambulancias. Toda esta inversión sumada impacta directamente en millones de personas que habitan la provincia más poblada del país. ¿Qué pensás respecto de la visión social que hay respecto del personal de salud que hizo esos sacrificios múltiples en relación al cuidado del momento de la pandemia? Creo que lo vemos, por ejemplo,
internamente en el equipo nuestro del hospital, que estamos integrados. Antes cada servicio del hospital, cada unidad del hospital era a puertas cerradas, era como un kiosco que no conversaba, que no dialogaba con otros sectores. Ten en cuenta que este es un hospital muy grande, con muchísimas personas. Bueno, la pandemia nos unió, nos integró y nos permitió poder reflexionar y discutir y poder ver cómo mejoramos la atención y cómo mejoramos el hospital desde otro lugar. O sea, una cohesión distinta. Una cohesión muy importante, una relación con la comunidad que fue positiva, que es para mejor. Lo vimos, hace poco tuvimos un congreso en Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires, un congreso de salud, donde participaron miles de personas y nosotros participamos fuertemente del Hospital de Moreno y pudimos ver que en cada rincón de la provincia de Buenos Aires estábamos hablando de lo mismo. Hablábamos de nuestros problemas históricos que estábamos solucionando y también hablábamos de propuestas a futuro para seguir mejorando y hablamos de la cohesión, de la integración del sistema de salud, de la necesidad de seguir construyendo redes, de la necesidad de seguir pensando en unidad en pos de la comunidad, que es la que está sufriendo, que sabemos que todavía hay un montón de problemas sociales, culturales, económicos por resolver, pero que nosotros estamos orgullosos como equipo de salud de que pusimos nuestro granito de arena en pos de esa comunidad. Y si me decís a mí, la sensación es que ese vínculo del equipo de salud, en términos generales, del sistema de salud, mejoró con la comunidad, coincido que en algún momento estuvo dañado y durante muchísimos años estuvo dañado. Hay muchos lugares de nuestra provincia de Buenos Aires que lo único que hay es salud pública, que no hay mercado para que haya grandes sanatorios. Y la escuela donde nos formamos todos, las universidades y los hospitales donde hacemos las residencias y las especialidades son mayormente públicos. Son rectores de las políticas. En la pandemia se ve muy claro, la salud pública marcó el eje y toda la seguridad social, el sector privado se acomodó, acompañó, le fue bien, nos fue bien a todos. No compiten en ese sentido, sino que se complementan. Pero bueno, al estar desfinanciado por muchos años, ha hecho que a veces las estructuras edilicias o los salarios se caigan mucho y pierdan la calidad de atención. Cuando se pone tan distante entre el cuidado, uno va a atenderse a un lugar y se siente maltratado, entonces, por mejor atención médica que vaya a tener, si se siente maltratado, el cuidado no va a ser bueno. Entonces, estamos trabajando mucho en recuperar todo eso. Se incorporó mucha gente en el sistema de salud, se arreglan las condiciones edilicias, pero el presupuesto era el 5% y es el 8%. Está pensando eso, que no es solamente una cuestión, es un problema de dinero. Por supuesto que la cantidad de recursos que uno destina a la salud pública modifica también, pero también son recursos humanos los que están en juego, ¿no? Y son cosas muy difíciles de transformar. A veces que se pone en la lógica, la distancia, el maltrato, la lógica de trabajo, y tiene que ver también muchas veces con el poliempleo, porque quizás si uno trabaja en muchos lugares, de ningún lugar se siente muy identificado. Entonces, no hay pertenencia. No hay pertenencia. Y la salud pública se basa mucho en la pertenencia. Los que trabajamos en la salud pública queremos mucho el lugar donde estamos. Quizás nos bancamos condiciones a veces que no son las mejores porque sabemos que ahí estamos haciendo cosas que para mucha gente es indispensable. Y yo creo que la Argentina, la salud pública, que tiene esta lógica de que está abierto, el hospital está abierto siempre. No importa si hay pacientes o no hay pacientes, si tiene dinero o no tiene dinero, si hay... está siempre abierto, no se va a fundir porque el Estado va a estar atrás para bancarlo. Tiene las 24 horas abierto. Esa lógica de estar de la oferta, nosotros decimos así, subsidio de la oferta, genera la posibilidad de tener políticas sentadas en la prevención y promoción de la salud. Los que trabajan más con el subsidio de la demanda, es decir, te pago si haces tal cosa, que es lo que suele funcionar en el sector privado, atienden solamente enfermedades. Atienden enfermedades. Entonces, es un modelo de salud que genera mucho más gasto el de atender enfermedades, porque es mucho más estudios, diagnósticos y medicalización. Sí. Y también muchas veces más centrado en el médico. Y en la salud pública puede haber mucho más espacios para otras especialidades, que trabajan en cuidado, en prevención, en promoción, en rehabilitación. Uno está viendo hoy con los trabajos de rehabilitación que se logran hacer a veces los mismos resultados que podías conseguir con una cirugía y una prótesis, la conseguís con una rehabilitación bien hecha. Bueno, eso en Cuba hay una experiencia gigante. Tiempo y personas. Son trabajadores. Por eso decís vos, es central. La salud es gente organizada con conocimientos específicos que utiliza tecnologías. Y a veces cuando se habla de la salud se habla de medicamentos, vacunas, hospitales, que son cosas. Esas son cosas que utilizamos nosotros. Pero la salud es sobre todo trabajadores y trabajadoras.
gracia y la verdad le agradezco tanto que me hayan salvado la vida, tanto a los médicos como a enfermeros, porque son los que estuvieron a mano atendiendo mi caso, estuvieron muy atentos con el tema del COVID, porque yo en aquel momento, justo cuando ingresé, fue en plena pandemia, y es como que estaban como ahí pendientes de que yo no me contagiara, porque yo encima no tenía vaso, que es el órgano encargado de las defensas del cuerpo. Y eso era lo malo, yo estaba expuesta a todo eso, por lo tanto los médicos estaban como pendientes de cualquier situación antes. Y el otro paciente que me estaba acompañando, porque yo estaba acompañada de otros pacientes, y estaban atentos si a alguno les llegaba a agarrar COVID, es como que a mí directamente me removían a otro cuarto porque no podía estar en contacto con esa persona. Es como que toda esa movida fue lo que me salvó la vida en cierta forma. Queda muchísimo por hacer, pero tenemos una base que vuelvo a insistir, muchísimo más grande, con incorporación de personal, con un cambio también en la idea de lo que queremos hacer. Un hospital que durante la pandemia nosotros decimos que se centró en los cuidados de los pacientes. Lo que necesitaban los pacientes era cómo el hospital se organizó en función de los pacientes y no al revés. Y eso nos quedó. Es lo que nosotros llamamos cuidados progresivos, es lo que está planteando el ministro también como la base del plan quinquenal que se está desarrollando en la provincia de Buenos Aires, que es mejorar nuestros hospitales, hacerlos que sean más humanos, ponernos a disposición, que el hospital esté integrado a la comunidad y que estemos a disposición de resolver los problemas de atención y de cuidado que necesita nuestra población. Hoy por hoy es una constante atención de pacientes que fluye cada vez más, donde hay una cantidad impresionante de la necesidad de la salud, donde se ve que muchas personas que quizás tenían prepagas o que quizás antes tenían otro acceso, saben que tienen una salud pública que va creciendo, que tiene buenos médicos, que está capacitada y que les puede brindar a ellos lo que en otro momento no se podía. Para trabajar mejor, diría que lo que nos falta, pensando los emergentes sociales y las demandas en salud mental que son muy grandes, sería de algún modo más personal, ¿no? Más compañeros, compañeras, compañeres que estén acá con el deseo que tenemos todos de sacar adelante el hospital público, este hospital público en particular, con las características que tiene. Entonces, si diría lo que nos falta, bueno, nos falta capaz más compañeros. Hay respuesta, hay un nexo que es importante, que no se ve en otros países. La gratuidad, digamos, del acceso a la salud pública, con respuesta por parte del Estado. Yo soy peruano, tengo 30 años acá y veo otra realidad en otros lugares, donde la salud no es gratuita. Y no solamente la respuesta en calidad que da. Obviamente se encuentran falencias de recursos humanos, de dar un poquito más de respuesta a más gente, pero lo que se ha logrado es sensible en la pandemia, y para eso te pongo un ejemplo. Nosotros nunca tuvimos requerimiento de oxígeno, nunca el paciente fue a comprar un balón de oxígeno, un tubo de oxígeno. Y yo sé que en Latinoamérica pasó en Perú que compraban $1000 el metro cúbico de oxígeno, y eso no ha pasado acá, nunca nos faltó, nunca faltó el oxígeno ni cosas básicas de la atención. Si los pacientes tuvieron un desenlace fatal, fueron por sus consecuencias orgánicas, por cuestiones inherentes a su respuesta ante ese virus nuevo, pero no por falencias de parte del Estado. Recorrimos algunos servicios de la salud pública de la provincia de Buenos Aires y escuchamos a los profesionales que sostienen esos espacios de atención e investigación. Queríamos comprender de qué manera la durísima experiencia de la pandemia de COVID-19 fue también un momento de reconstrucción y crecimiento, porque valorar lo que tenemos sabiendo lo que necesitamos es una manera de cuidar y cuidarnos.